Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, una marca con historia en Azogues, ahora con el servicio de Armetal. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a una nueva entrevista. Buenas noches. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Diego Ormaza. Él es docente universitario, especialista en Derecho Tributario. La semana anterior se aprobó ya en segundo debate la ordenanza que regula el cobro, o más bien se impone la tasa de recolección de basura, que es que fue una disposición que desde el 2019 el gobierno nacional indicaba que las empresas eléctricas ya no sean ellas las que recauden este valor de la tasa de recolección de basura, sino más bien los municipios. Sin embargo, ningún municipio del país había hecho caso a esta disposición, que reitero fue desde el 2019 hasta que el gobierno nacional este año dispuso que esto ya se ejecute. Y ahí es cuando, si es que vale el término, estuvieron en los corre los diferentes municipios del país. Doctor, bienvenido, buenas noches. Para iniciar, ¿qué es lo que se puede observar de esta propuesta normativa en Azogues? ¿Qué es lo llamativo de esta nueva ordenanza que se aprobó en días anteriores? Álvaro, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer ese espacio para debatir, para conversar sobre estos temas que son álgidos y que son muy importantes para la colectividad. Un saludo afectuoso a todos los ciudadanos de esta noble comarca, de esta noble colectividad. Muchas gracias por la invitación. Entrando ya en tema de materia. Muy cierto es lo que usted ha señalado de que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tenían tiempo suficiente para irse preparando, ¿no es cierto?, en el tema de cuál va a ser el proyecto a través del cual van a empezar a generar directamente la recaudación de la tasa de recolección de basura. En esa línea considero yo que en caso particular de la ciudad de Azogues no hubo una planificación adecuada, no se tomaron los tiempos necesarios, se trató de aprobar una ordenanza en segundo debate que todavía necesitaba ser mejorada, que todavía mantenía y mantiene, digámoslo de mejor forma, errores tanto en el texto, ¿sí? Como en el fondo de la ordenanza. De forma tal. Y fondo, como de se conoce. De forma y fondo, exactamente. Eso era lo que justamente la semana anterior como ciudadano participamos en la sesión de consejo a través de la utilización de la silla vacía, con la intención de hacerles notar justamente al consejo en pleno que la ordenanza tenía este tipo de defectos, que en realidad en vez de generar un beneficio para los ciudadanos iba a generar un perjuicio, porque de aprobarla así como estaba no era proporcional, ¿no es cierto? No había un sistema proporcional, lo que afectaba a la naturaleza propia de la tasa como tal, y que tenía elementos que son más propios de un impuesto más que una tasa. Entonces ese era el análisis que se pretendió hacer, adicionalmente a que se expuso que existen otros problemas dentro de la ordenanza que en realidad generan cierto tipo de inseguridad jurídica, como establecer multas sin un procedimiento administrativo, entre otros particulares. Bien, con esta ordenanza, con este cuerpo normativo, el concejal Carlos Vallejo en este mismo espacio indicaba, ahora pretendemos recuperar el 80% de los recursos, porque estábamos trabajando, o el municipio estaba trabajando básicamente a pérdida, incluso con la recuperación que realizaba la empresa eléctrica Azogues, y aspiraban recuperar el 80% para que el municipio siga subsidiando un 20%. Bordean
el 1.8 o 2 millones de dólares anuales lo que se pretendería recaudar. Con esta premisa y analizándolo superficialmente, ¿se merece Azogues tener una tasa de recolección? O más bien, debería tener una tasa de recolección. Todos los gobiernos municipales deben tener una tasa de recolección de basura. Eso es fundamental que se entienda. Está bien que se establezca una tasa de recolección de basura, pero al punto al que nosotros abordábamos es en la forma en cómo está construido el tributo como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que nosotros revisamos la ordenanza como está aprobada, es una ordenanza que está directamente dirigida a crear el tributo, pero no es una ordenanza que regula el sistema de manejo de residuos dentro de la ciudad de Azogues. Sí, es decir, no se establece parámetros para mejorar el servicio, para generar estándares de calidad del servicio, sino directamente se enfoca al establecimiento del tributo como tal. Eso es un primer parámetro, ¿no es cierto? Y lo segundo y el más importante es que es fundamental que dentro del gobierno municipal se determine cuánto es el costo de la prestación del servicio por año y que ese costo sea el que se trate de recuperar a través de la tasa de recolección de basura, ¿no es cierto? Eso por un lado. Otro aspecto que tenemos o que debemos tomar en consideración es que esta ordenanza regula dos servicios en uno solo: la tasa de recolección de basura y la tasa de barrido público, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, se está encuadrando dos servicios en una misma prestación, partamos por eso. Y lo segundo es el quantum del tributo, cómo estoy yo calculando el valor a pagar por cada uno de los contribuyentes. Entonces, es ahí justamente en donde presenta mayores dificultades. ¿Por qué? Porque no se está tomando en consideración cuánto le cuesta al municipio prestar el servicio y la proporción, es decir, la relación entre la prestación del servicio y lo que yo le voy a cobrar a cada ciudadano. Sino se están tomando parámetros distintos como el patrimonio de las personas, el patrimonio neto, las declaraciones presentadas en el servicio de rentas internas, por citar un ejemplo, para sobre ese patrimonio establecer la tarifa de la tasa. Entonces, no hay relación entre el patrimonio de las personas y el cálculo del tributo, es decir, no hay esa conexión. Entonces, es justamente ahí en donde se hizo el llamado, no porque se esté en contra de que se pague una tasa, como le decía hace un momento Álvaro, es necesario, es fundamental y es obligatorio, es decir, el municipio tiene la obligación de establecer la tasa de recolección de basura, pero también tiene la obligación de establecerla dentro de los mandatos constitucionales, de los mandatos legales, de los preceptos establecidos tanto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, pero también dentro de los principios establecidos por el Código Orgánico Tributario, que en este caso no se están respetando. Bien, ¿de dónde salen $57 para el casco urbano y $29 para el área rural? De lo que usted ha podido analizar la ordenanza, ¿cómo se determinan estos rubros? Bien, de lo que yo pude revisar, no consta en la ordenanza, pero de los informes previos que se presentaron, a los cuales pude tener acceso, estos cálculos están hechos con base al salario básico unificado. ¿Sí? Es decir, ¿La ordenanza anterior mantenía eso? La ordenanza anterior establecía parámetros proporcionales al salario, sí, pero tenían otras variables, tomando en consideración la persona que más contamina, más paga. Es decir, quien recaudaba... Yo puedo ganar el salario básico, pero si soy el que más contamino, debería pagar más. Se supone que sí. ¿En base a la ordenanza anterior? En base o con base en la ordenanza anterior, sí. Pero hay que tomar en consideración que si nos atamos a la ordenanza que se encuentra vigente, se está tomando como referencia única y exclusivamente el salario básico unificado. Sin tomar en consideración... Yo puedo tener una fábrica y digo que gano el salario básico y pago los $57. Más o menos en esa línea, porque por lo general las fábricas se constituyen como personas jurídicas, por darle un ejemplo. Entonces ahí usted no va a tributar en relación a su salario básico unificado, sino va a tributar en relación a su patrimonio o las declaraciones de su patrimonio que usted tengan del servicio de rentas internas. Pero lo que quiero que me entienda, y es justa la reflexión que usted hace,
que el salario básico unificado, qué relación tiene con la prestación del servicio. Exacto. Y por qué todas las personas, se me ocurre, en el sector urbano van a tener que pagar sobre el 12% del salario básico unificado, indistintamente o no se está tomando en consideración quién está contaminando más o quién está contaminando menos, ¿no? Hay que tomar en consideración que las tasas de recolección de basura también están vinculadas hacia el ámbito extrafiscal de los tributos, que es el cuidado al medio ambiente, y por eso es que en algunos sectores las personas que más contaminan, que más residuos generan, serían las que más deberían pagar, ¿no es cierto? Pero en el caso que usted me pregunta de las personas naturales y los predios urbanos o los predios rurales, se toma como referencia directamente un porcentaje del salario básico unificado. Entonces, desde esa justamente la discusión que se hacía con el Consejo y decirles, vea, cuál es la relación del salario básico unificado con el porcentaje del tributo que se está estableciendo. Para el caso del sector urbano se estableció, en los informes hablan del 12% del salario básico unificado, pero en la tabla establecida en la ordenanza habla de $57. Entonces, eso es un aspecto que hay que tomar mucho en cuenta. La ordenanza se aprobó con $57, pero los informes previos hablaban del 12% de la remuneración mensual unificada. Tomemos en consideración que el salario básico para el próximo año va a tener un incremento. Se supone que la tasa no debería incrementarse porque la tasa tiene un valor fijo que son $57, ¿no? Es decir, que en el articulado debería mencionarse el 12% del salario básico unificado, correcto, nada más, y por ende se entendería que mientras va subiendo el salario básico, va incrementándose la tasa. Así debería ser, independientemente de que si es que nosotros calculamos el 12% del salario básico unificado, son $56.40, pero una tasa establecen 57, es decir, que van a cobrar 60 centavos más por usuario. Bien, ¿y qué pasa con las personas jurídicas en este caso? Caso de las personas jurídicas, la situación es mucho más grave, Álvaro, y eso es uno de los aspectos que más se trató de debatir con el Consejo Municipal, porque si es que usted puede revisar la tabla número 2, hace referencia al patrimonio de las personas, ¿no? Y usted va viendo que conforme va incrementando el patrimonio, va incrementando los valores a pagar. Entonces, tomemos en cuenta que para el caso de las personas naturales va a hacer 2 pagos al año, uno en enero y uno en junio, más o menos. No va a ser un pago mensual, eso uno, y en el caso 23,50 en enero y 23,50 en junio. Correcto, sí, o en su defecto usted puede solicitar que en el mes de enero hacer la cancelación total, si es que usted desea, no hay inconveniente en eso. Y otro aspecto importante y el más preocupante que yo les decía, que en el caso de las personas naturales, en el caso de las personas jurídicas, ellos sí van a realizar un pago mensual, pero un pago mensual que se va a calcular con base al patrimonio neto declarado en el servicio de rentas internas. Entonces, eso para mí genera mucha preocupación y entiendo que para el sector privado también. Entiendo que cuando empiece a generarse los cobros, en realidad va a haber mucha preocupación, porque no se está cobrando la tasa en proporción de cuánto está contaminando una persona o cuál es la cantidad de residuos que está generando, sino está pagando en proporción de cuál es su patrimonio declarado ante el Servicio de Rentas Internas. Entonces, nada tiene que ver cuál sea su patrimonio con la relación o proporción que debe existir entre la tasa de recolección de basura con el patrimonio. Aquí en esta tasa no cabe el argot popular, el que más tiene, más paga. No, en las tasas no. En las tasas no, Álvaro, porque las tasas se pagan por la prestación de un servicio público, no por su capacidad económica, no por su nivel de ingresos, no por su patrimonio, no por su riqueza. Eso es propio de los impuestos. Cito un ejemplo en el caso del impuesto a la renta. ¿Quién paga más impuesto a la renta? El que más ingresos tiene. Pagará menos el que menos tiene y no paga impuesto a la renta, el que no pasa de la base desgravada. Pero eso es propio de los impuestos. Esos son creados única y exclusivamente a través de ley sancionada por la Asamblea Nacional. Pero en el caso de las tasas no se calculan en proporción a la actividad económica. Este es el argumento que usted tiene para decir, no se creó una tasa sino un impuesto. Por supuesto, ese es el argumento que tengo yo para decir que no se creó una tasa sino un impuesto, si es que le sumamos que en materia tributaria tenemos el principio rector de interpretación de la ley tributaria que habla del principio de la sustancia sobre la forma, que nos dice que más peso tiene el articulado que el nombre que le dé el legislador. Entonces, en este caso, el legislador cantonal sí le pone el nombre de tasa,
pero le está calculando como un impuesto. Aplicando el principio de sustancia sobre la forma, es un impuesto a la propiedad lo que se está cobrando en vez de una tasa por la prestación de un servicio. Exacto, y diferenciamos, la tasa se paga por recibir un servicio concreto de la administración, como la expedición de Correcto. documentos o el uso de instalaciones, Correcto. mientras que el impuesto, en cambio, no aplica para un servicio en En el específico. caso del impuesto, por lo general usted no recibe una contraprestación por parte del Estado. En este caso sí hay contraprestación por ese lado, si es una tasa, eso no está en discusión. El cálculo está mal Si hecho. hay una prestación, lo que le desnaturaliza la tasa es la fórmula de cálculo. ¿Por qué? Exactamente. Porque, por ejemplo, los bancos vendrían a pagarlo por utilidades o por patrimonio declarado, al igual que una empresa de industria, que es la que más Correcto. contaminaría en teoría. Y si es que nosotros nos vamos a ese análisis, los bancos, ¿en qué cantidad están emitiendo residuos sólidos? ¿Por qué tienen que pagar valores altos por tener patrimonio? No hay relación. Los bancos deberían pagar en proporción de los residuos que están generando, no en base al patrimonio. Eso es un impuesto, eso no es una tasa. ¿Por qué le digo esto? ¿Cuánto le cuesta al municipio recaudar la basura de un banco que de una casa contigua que sea de una persona natural? Lo que está haciendo el camión recolector es pasar por la calle, recoger las fundas de basura, subir en el camión, va a la siguiente casa, es de una persona natural, recoge las fundas de basura y las lleva. ¿Les está prestando el mismo servicio? Sí. ¿Tienen que pagar una tasa? Sí. Pero ¿por qué en el caso del banco hay que calcularle sobre el patrimonio? Esto es incorrecto, Álvaro. Entonces, ese es el esquema que nosotros tenemos que ir rompiendo y que eso nos da justamente el estudio. Esto es lo más grave, o sea, es decir, el tema del sector privado, de la industria de las personas jurídicas. Ustedes han conversado ya de pronto o han llegado consultas hacia usted para alguna acción que se pueda plantear, porque tengo entendido que se aprobó la tasa, pero a su vez el presupuesto 2026 y 27, que va a ser prorrogado por el tema electoral. Y el presupuesto se basa prácticamente en lo que ellos pretenden recolectar por la tasa de recolección de basura. ¿Ustedes han conversado o hay preocupación del sector privado? A ver, en mi caso, Álvaro, he recibido algunas llamadas de diversos sectores a preguntarme qué se puede hacer. O sea, en realidad mi comparecencia al pleno del Consejo Municipal fue en mi actividad docente o como ciudadano al ver la actuación inadecuada que se estaba presentando y que iban a aprobar una ordenanza que en realidad afecta derechos. Lo primero que se me vino a la mente es tratar de participar para hacerles ver a los ediles y al señor alcalde que la ordenanza en realidad no es legítima, no es constitucional. Yo cumplí con eso, independientemente de que se aprobó la ordenanza, yo cumplí con mi deber de ciudadano y también... ¿Recibió alguna invitación para participar? No, fue una iniciativa personal, solicité el apoyo de la universidad porque yo para justificar la participación en la silla vacía necesito la designación de un ente u organismo al cual voy a representar. Entonces, en ese sentido, solicité yo que se me autorice por parte de la universidad para participar. Participé en el mismo, pero sí le puedo decir que tanto desde la academia como de colegas abogados y de diversos sectores sociales, sí se me ha consultado cuáles son los pasos a seguir, porque en realidad la gente está empezando a preocupar, pero entiendo que se va a preocupar más ya cuando les toque el bolsillo y les toque empezar a pagar. No entiendo que ahí será más la preocupación y en ese sentido... Pero la preocupación vendría más del sector productivo en este caso, que diríamos que son las instituciones o las personas jurídicas. En ese sentido, sí, en ese sentido, porque sí. Desde su punto de vista, el cálculo de los $57 y de los $29 para el área rural, ¿estaría bien hecho o también hay si está...? A ver, si es que yo me refiero a un valor monetario como tal, yo no considero que los $57 al año sea excesivo, no. Lo que no considero es que el cálculo sea el correcto, es decir, ¿cómo sabemos nosotros que los $57 en realidad es lo que yo debo pagar? ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa si es que debería pagar 70 u 80? Que lo que estoy pagando es menos de lo que debería pagar. A lo que voy yo es que la fórmula de cálculo no es correcta. ¿Quién me dice a mí que el 12% del salario básico unificado representa el servicio? Exactamente, representa el servicio.
Si me estás diciendo a mí el edil que van a recuperar el 80%, ¿y por qué no recuperan el 100%? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen un estudio y una fórmula que determine cuánto debería pagar el ciudadano por la prestación de ese servicio. Hacia allá es justamente hacia donde yo iba, que debería y debieron haberse tomado ese tiempo para determinar técnicamente cuánto le tengo que cobrar yo a un ciudadano y que ese servicio sea proporcional. Entonces, en el caso de la tasa para las personas naturales o jurídicas, en donde personalmente considero que está el problema es en la fórmula de cálculo, pero de ahí no puedo hablar yo de que la tarifa sea excesiva, no. O sea, para el tema de los predios urbanos y rurales. Y pero para las personas naturales. Exacto, pero el problema de fondo sí viene para el tema de las personas jurídicas. Ahí viene un problema de fondo en el caso de la desproporcionalidad, ¿sí? Porque tenemos nosotros rubros, Álvaro, que van a ir de forma progresiva desde los $14.10 hasta los $4.230 mensuales. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿en dónde está la proporcionalidad de que una persona jurídica pague $4.230 de tasa de recolección de basura? ¿En dónde está la proporcionalidad? Y si vamos más allá, en el literal G del mismo artículo 8, establece para determinados usuarios que sean catalogados por la empresa eléctrica o por la empresa regional Centro-Sur como una categoría industrial de alta tensión, una tarifa mensual de $23.500. Entonces, en esa línea es justamente en donde nosotros decimos, vea, ¿en dónde está la proporcionalidad? No estamos en contra de que se cobre, no es ese el objetivo, sino que se cobre tomando como base principios de la tributación. Es decir, todos estamos en obligación de tributar, Álvaro, todos tenemos que pagar tributos, pero amparados en los principios del derecho, y uno de los principios es la proporcionalidad. Entonces, aquí en el caso de la tasa debe haber una proporcionalidad entre el servicio que estoy recibiendo y el valor que a mí se me está exigiendo que pague. Y en el caso de las personas jurídicas no existe tal proporcionalidad. Entonces, ese es más el problema de fondo hacia el caso de la tasa establecida para las personas jurídicas, ¿no? Bien, lo que usted señalaba también respecto a que se analiza también cuánto pagaban de la empresa eléctrica Centro-Sur, ¿qué era lo más práctico? Conversar con estas dos instituciones y decir, oigan, cuánto o cómo estaban recolectando y esto de aquí, pongámosle en norma, pongámosle en una ordenanza. Yo considero que sí, inclusive haga salida que la empresa eléctrica y la regional Centro-Sur tienen la base de datos de los usuarios, ¿no es cierto? Tienen conocimiento de quiénes son las personas que mes a mes pagan su tarifa de recolección de basura. Lo que sí era necesario que se actualice la ordenanza en cuanto a una mejora del servicio. Yo creo que inclusive si es que le vamos a subir un poco la tarifa al ciudadano, pero el ciudadano puede ver que va a haber un mecanismo de tecnificación del proceso de los residuos. Ese sería otro aspecto, Álvaro, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que nosotros estamos pagando una tasa de recolección de basura, pero todos los ciudadanos se quejan de que la ciudad no es limpia, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde están yendo esos recursos? Entonces, yo creo que era la oportunidad que se perdió el Consejo Municipal para dar un salto hacia el futuro y que no quede las hojas del futuro en un mero eslogan, sino que en realidad plasmen un sistema integral de manejo de residuos sólidos. Yo creo que ya es hora de que dejemos de enterrar la basura, Álvaro. Yo creo que si es que nosotros vemos y tratamos de mirar un poco más allá, empezar a replicar en otras ciudades y en otros países en donde se ha dejado de enterrar la basura para inclusive empezar a generar energía eléctrica de esos residuos, y de ahí generamos nosotros procesos que son hasta autosustentables y dentro de los cuales yo puedo generar hasta fuentes de trabajo. Pero se necesita mirar un poco más allá, se necesita estudiar un poquito, se necesita ver nuevas administraciones públicas, gobiernos abiertos, gobiernos electrónicos, para que no se hagan tanto problema, inclusive en el caso de la recolección. No puede ser posible que a estas fechas no podamos pagar los servicios o que se hagan problemas de recaudar una tasa, cuando en otros lados desde un celular se pueden pagar todas las obligaciones, ¿no? Y
¿Cuán factible era de que, por ejemplo, eso también conversaba con algunos ciudadanos y decían, lo más sensato es que nos hubiesen grabado el cobro de la tasa de recolección a la planilla del agua, del servicio de agua potable de Mapal? Pero aquí también viene otra situación, no todos son usuarios de Correcto, Mapal. correcto. Pero ahí viene justamente el tema de la iniciativa y el de buscar vías de solución por parte de la administración. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si es que yo tengo información de quiénes son los usuarios de agua potable, listo, a los usuarios de agua potable, yo sí puedo cobrarles directamente en la planilla de agua potable. Listo, ya tengo segmentado un grupo Álvaro ahí, ¿no es cierto? Pero Y ahí es más real, porque veo, por ejemplo, medidores comerciales, veo residenciales. ya, y conforme más vayan utilizando, quiere decir que más residuos pueden ir generando y puedo establecer una tarifa hasta cierto punto un poco más proporcional, si es que quiere verlo así, ¿no es cierto? Pero también nosotros necesitamos identificar otros insumos. Un ejemplo, la actividad económica. Sí, las personas que realizan actividad económica al municipio le pagan una patente, ¿no es cierto? Entonces, listo, el momento en el que yo tengo que emitir una patente, ahí puedo determinar y tener información y decir, listo, bueno, usted qué actividad económica tiene, qué local tiene, a qué se dedica, listo. Para este tipo de locales se va a determinar una tarifa en específico. Le pongo un ejemplo, actividades económicas de personas que se dediquen a generar alimentos, por decirles algo. Ujú. Sí, en No, no puede restaurantes. ser la misma que un abogado. Correcto. Sí, ahí viene el tema de la proporcionalidad y de la realidad, Álvaro, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un restaurante que genera mayores residuos frente a una oficina de un abogado que no genera, ¿por qué ambos tienen que pagar lo mismo? ¿Y por qué a los dos les calculo yo sobre el 12% del salario básico unificado? Entonces ahí justamente vea cómo conversando con usted, esos son los factores que deberían irse tomando en consideración, porque no todos contaminamos de la misma forma, no todos emitimos la misma cantidad de desechos, inclusive hasta como un mecanismo para que la colectividad deje de emitir tanto desecho, se puede ir estableciendo estos parámetros que vayan variando y que sean más proporcionales. Porque incluso viene el tema de las infraestructuras, los edificios o departamentos, que el propietario de la infraestructura pagaría los $57, pero sacan residuos de 3 o 4 familias que habitan un solo edificio. Correcto. En esa línea, dentro de la ordenanza, se estableció que en el caso de departamentos se pague una tarifa adicional de $5 más por cada Por departamento, cada ¿no es inquilino. cierto? Por cada uno de los inquilinos. Pero al final, ese valor, ¿quién termina asumiendo? El propietario del bien y no el Y me termina inquilino. subiendo el arriendo a mí. Exactamente. Entonces, a la larga, termina siendo en cadena, ¿no es cierto? Pero y nosotros, a donde yo llego, ¿y usted cómo sabe que con los $5 en realidad está financiando la prestación del servicio? Ujú. ¿Por qué no fueron 3 o por qué no fueron 6? ¿Por qué son 5? ¿En dónde está el estudio técnico que diga que deben ser los $5 adicionales? Bien, decía también el concejal Vallejo que eh, dentro de estos rubros que se pretende recuperar del cobro de los $57 fijos y los 29 fijos para el área rural y urbana, respectivamente, no constan incluso los créditos del BEDE, que serían para pagar lo que se compró la maquinaria, en este caso los recolectores de basura, que me parece que fueron al inicio incluso de la administración. No consta, aparentemente no constaría eso de ahí, pero no sé si es que dentro del Ya. documento está. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿y deben constar? ¿Por qué deben constar? Sí, ¿a qué quiero llegar con esto? Si usted bien me dice, los camiones de recolección de basura se compraron al inicio de gestión, esos camiones ya deben estar pagados. ¿Y por qué tiene que hacerse constar ahora? Porque es un crédito del BED, o sea, también deberíamos ver a cuánto tiempo se pidió el crédito, Claro, la proporcionalidad. claro, pero hay que tomar en consideración que estamos hablando de bienes que con el paso de los tiempos están perdiendo su valor. Por la amortización, en el caso de estos bienes, están perdiendo su valor. Y por otro lado, cuando yo voy a hacer un crédito, tengo que ver de dónde va a salir Ujú. la fuente de financiamiento del crédito, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo estoy hablando de que se hicieron créditos para adquirir sus vehículos, ahí ellos ya tenían la idea y planificación de incrementar la tasa de recolección de basura. No.
Entonces se supone que eso debería ya tener una planificación para ver de dónde se iba a financiar y pagar esos vehículos. Ahora, si es que, y eso sí quiero que se entienda, si es que yo tengo que pagar una tasa para que se mejore el servicio, pero por supuesto que deberían constar esos rubros dentro de la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy recaudando por la prestación de servicios de recolección de basura tiene que estar destinado ¿en qué? En financiar Mejorar el la servicio. prestación y mejorar la prestación. Y si para yo mejorar tengo que comprar un nuevo camión recolector de basura, listo, lo que se gasta ahí tiene que... Tengo que contratar más personal para el barrido porque si nos están cobrando correcto. la tasa por dos servicios. Exactamente, entonces, listo, si es que yo estoy pagando una tasa por el barrido público, lo primero que necesito es que exista barrido y para eso tienen que contratar nuevo personal, pero tiene que ser proporcional. Si no por eso, listo, ¿qué voy a hacer? Ya se acercan Inflar la nómina. claro, ya se acercan elecciones, necesitamos duplicar el número de barrenderos, ya genero mayor compromiso, listo, me paga la ciudad. A eso es a lo que vamos entonces. Hay que tener mesura también al momento en el que yo tengo que planificar justamente cuánto es el rubro. Y es importante que usted tome en consideración estos aspectos que bien los acota Álvaro. Listo, el tema de el monto o cuánto se gasta en la prestación del servicio, pero no se pueden hacer constar dentro de la prestación del servicio los sueldos de los directores departamentales, por citar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, también hay algunos gastos que se hicieron constar y que no forman parte del proceso de producción o de la prestación del servicio como tal, ¿no? Bien, cabía aquí la pretensión o cabe la pretensión o la idea, la iniciativa de que, bueno, tengo una tasa y tengo que dar un servicio a la ciudadanía. Tengo que mantener limpia la ciudad, tengo que mantener limpia el área rural. Cabe aquí ya la idea de formalizar este departamento como una empresa pública para mejorar el servicio. Si es que usted me pregunta a mí, yo le diría que ya se han demorado mucho en las administraciones municipales en empezar a generar Empresas. empresas públicas. Sí, si es que usted empieza a generar, en el caso que nos ocupa, una empresa pública de gestión de residuos sólidos de la ciudad de Azogues, la idea es que esta empresa pública sea autosustentable, ¿no es cierto? Yo consideraría que si es que es la medida adecuada para tener un sistema de gestión adecuado, sería muy oportuno el que se empiece a generar una empresa pública. Y no solamente en ese caso, por poner otro ejemplo, una empresa pública de movilidad. Porque Movilidad. movilidad no es solamente matricular los vehículos, Álvaro, y usted ve que la ciudad de Azogues sí tiene muchos problemas en tema de movilidad, Movilidad, tránsito, otra de obras urbanismo, públicas. sí, movilidad del peatón, que eso también forma parte de movilidad. La cuestión es que ahí se debe tener un poco de cuidado, porque si es que yo genero muchas empresas Empresas, públicas de carácter independiente y el se presupuesto queda del desfinanciado el municipio, municipio. correcto, sí, pero yo creo que sí hay algunos ejes que pueden generar una autosustentabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? En el caso de una empresa pública de gestión de residuos sólidos, listo, ¿sobre qué se financiaría? Sobre la tasa de De recolección. recolección. Listo, no le va a desfinanciar al municipio, pero puede generar la prestación de un servicio mucho más óptima. Entonces, en ese caso, claro que sí. Y en otros casos en donde existe un rubro sumamente alto, yo lo pensaría dos veces en ese caso. Hágase vida, ¿qué pasa con el tema de Semestas? No podría entrar a formar parte justamente con el Departamento de Movilidad y generar una empresa pública. Sí, pero la idea es ver con una visión de qué, de un sistema eficiente. No nos serviría de nada si es que le vamos a hacer empresas públicas clientelares en donde voy a llenar de gente pagando los favores para poder reelegirme o llegar a la administración municipal, porque nos vamos a topar con el mismo problema, por citar de Mapal, que los últimos años ha estado sufriendo mucho para ponerse al día en la parte financiera. Entonces, como mecanismo de salida y sobre todo para darle un salto de tecnificación y eficiencia, yo creo que la idea que propone usted de hacer una empresa pública sería muy interesante en realidad. Doctor, otros temas.
Un exalcalde de Azogues decía en un medio de comunicación radial, voy a citarle, el doctor Víctor Hugo Molina, es un problema que se da a nivel nacional desde el 2019 con la advertencia del gobierno nacional y que este gobierno tomó la decisión de que se ejecute. Y por ejemplo aquí casi pasan 2 administraciones sin realizar la ordenanza. La anterior no hizo absolutamente nada y esta administración que ya ejecuta o más bien promulga la ordenanza. La AME, ¿qué función debía cumplir aquí? Bueno, Ellos de pronto algún modelo, alguna guía. claro, no soy partidario de eso, le voy a ser muy honesto, ¿no? Independientemente de que, como usted bien ha citado, el exalcalde sí criticó el hecho de una falta de actividad de la AME en este sentido, de generar una ordenanza Un madre, modelo. un modelo de ordenanza. Yo no soy muy partidario de ese tipo de actividades, Álvaro, por experiencia. Sí, porque se copian entre municipios las ordenanzas, solamente cambian el nombre del cantón y a veces cuando tienen un defecto, ese defecto pasa a todas las municipalidades. Entonces, en esa línea yo considero que lo que sí podría hacer la AME es un proceso de formación, de establecer directrices, de ver cuál pudiese haber sido el mejor mecanismo para recaudación, pero no generar modelos de ordenanzas, porque le digo esto inclusive, en el tema de contribuciones especiales de mejora, nosotros dentro de la universidad llevamos a cabo un proceso de investigación en donde revisamos las ordenanzas de contribuciones especiales de todos los cantones del Ecuador. Y más del 80% tienen los mismos problemas porque se prestan las ordenanzas. Sí, lo único que hace, inclusive hay algunas ordenanzas en las que se han olvidado de cambiar el El nombre del nombre y cantón. sabemos hasta del nombre del cantón, cuando cada cantón Incluso aquí tiene una concejal situaciones presentó distintas. un proyecto de ordenanza sobre agentes de tránsito con el nombre del cantón, Esmeraldas, me parece que era. Exactamente. Entonces, sí se fija, a veces son las cosas que a veces nosotros en la universidad estamos contrarrestando con nuestros estudiantes para que no se presten los deberes. No creo que... Pero sí debía actuar la AME también. Yo creo que sí, pero en el sentido de que de un proceso de trabajo conjunto, de formación, de directrices, de ver cuál puede ser la mejor solución y un proceso de recomendación justamente a todas las municipalidades, ¿no es cierto? Pero vuelvo y repito, no soy partidario de hacer un modelo de ordenanza y prestémonos entre todos, porque a veces esos errores también se transmiten a todos los municipios. Yo sí considero que hay una falta de actividad de planificación legislativa, Álvaro, voy a ser muy honesto con eso. Van haciendo sobre la marcha conforme van necesitando, van sacando ese momento. Hay muchas ordenanzas del municipio de Azogues que necesitan un estudio, una revisión, una actualización, una modificación. Entonces yo creo, y con toda la franqueza y tristeza del mundo le voy a decir, yo creo que este Consejo Municipal nos va a dejar una deuda muy grande en el sentido de que no hubo una agenda de revisión, de ver qué tenemos que mejorar desde la calidad legislativa de nuestra ciudad. Con mucha tristeza le escuché yo a una de las concejales, que por respeto no voy a dar el nombre, decir que no presenta ningún proyecto de ordenanza porque en Azogues ya hay muchas ordenanzas y que no presenta ningún tipo de reformas porque todo está bien. No creo que sea esa la forma O sea, de que correcta. tenemos muchas ordenanzas, las tenemos, pero de que hay que ejecutarlas, varias de las que ya están, y Listo. reformarlas, actualizarlas. Hay que hacerlo. Y ese es el trabajo del concejal. Y voy más allá, si es que hay muchas ordenanzas y yo puedo generar una ordenanza que sistematice todo el procedimiento, listo, derogo todas las demás, pero le voy haciendo más operativo. O las voy reformando. Correcto. Sí, entonces ahí viene el proceso de planificación. A ver, este año, listo, este año como consejo, ¿qué necesitamos ir actualizando? Estas. Las de aquí son tributarias, sí, listo, señor alcalde, si son tributarias, la iniciativa las tiene usted. Empecemos con los proyectos, háganos conocer con el tiempo, socialicemos con la colectividad, si es que hay aportes de terceros, bienvenidos sean, conversemos, reunámonos, saquemos un documento de calidad, pongámoslo al debate y aprobemos, pero no a última hora, ¿no es cierto? No a última hora en donde hay algunos concejales que dicen, sí, puede tener errores, pero necesitamos que se apruebe ya después para estar reformando. No creo que la ciudad de Azogues se merezca esa realidad, ¿no es cierto? Entonces creo que sí debería haber una planificación, si es que desde el 2019 ya hay esa resolución, han pasado tantos años y dejamos
para diciembre del 2025 para tomar ese tipo de resoluciones. Entonces, yo creo que si es que se daban el tiempo, si es que le daban la importancia necesaria, si hubiesen podido tomar mejores decisiones, ¿no? Mejores decisiones en el sentido de que se necesita la tasa, se tiene que establecer la tasa, pero creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo, ¿no? ¿Qué viene de aquí? O sea, usted ya desde el punto de vista jurídico nos dio a conocer algunas falencias que estarían cometiéndose aquí. La tasa todavía no está publicada en el registro oficial, que me parece que ese es uno de los pasos para poder realizar cualquier acción, que se publique en el registro oficial y de ahí ver qué se podría realizar. Y que entre en vigencia. Y que entre en vigencia, exactamente. ¿Qué se viene? O sea, ¿qué podría realizar una persona que se sentiría afectada o los mismos concejales de oposición que han mencionado que esto no es constitucional, que no es legal y que deberían realizar acciones? ¿Qué es lo que se podría realizar desde el punto de vista jurídico? Correcto. Bien, ahí tenemos que diferenciar algo. Las ordenanzas son actos normativos. Entonces, contra actos normativos no puedo presentar yo reclamos. ¿Sí? Por eso era el esfuerzo de evitar que se apruebe la ordenanza, porque no es que yo puedo presentar un reclamo como ciudadano ante el municipio y decir que no estoy de acuerdo con la ordenanza. En el caso de actos normativos no se puede realizar este particular. Los actos normativos, en este caso las ordenanzas, se impugnan única y exclusivamente vía judicial. Entonces nosotros en este caso tenemos dos mecanismos. La una, ante el contencioso tributario, el numeral 2 del artículo 320 del COGEP hace referencia a las acciones de impugnación en contra de actos normativos cuando lo que se pretenda es que se declare la nulidad total o parcial del acto normativo. En este caso, independientemente de que son competencias del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, eso se elevaría a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, porque hay un fallo de jurisprudencia en donde determina que sea la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia la que conozca de este proceso. En tiempo muy demorado. Sí, vamos a ser muy honestos, en tiempo muy demorado. Y una segunda vía es una acción pública de inconstitucionalidad de la ordenanza. En este caso, lo que correspondería es presentar ante la Corte Constitucional del Ecuador una acción de inconstitucionalidad en donde lo que en realidad se justifique es que la ordenanza, varios de los artículos de esta ordenanza, están violentando preceptos y derechos constitucionales. En ese caso, la Corte Constitucional, de considerar necesario, lógicamente dentro de un proceso en el cual se escuchará la parte actora, se escuchará la parte demandada también, analizará y de considerarlo declarará la inconstitucionalidad de la ordenanza y en ese caso pues perdería su vigencia y dejaría de existir como tal, en el caso de que la Corte Constitucional así lo considere, ¿no? Es decir, el proceso es demorado igual, porque en la Corte Constitucional estamos hablando de unos 3 meses más o menos. Sí, pero mucho menos que acudir al contencioso tributario. Y estas acciones se requieren necesariamente auspicios, es decir, un abogado que me ayude a llevar la causa. Por el tecnicismo, sí. O sea, por el tecnicismo requiero, por ponerles un ejemplo, en el caso de la acción pública de inconstitucionalidad, yo necesito un abogado constitucionalista que entienda para qué sirve la acción pública de inconstitucionalidad, sepa cuáles los requerimientos técnicos de la presentación de esta garantía y lógicamente participar ya en el proceso como tal. Y cuando hablamos de la impugnación del acto normativo en la vía tributaria, es recomendable que también se asesoren de un abogado tributarista, por supuesto. En tiempos, doctor, estamos hablando que la ordenanza estaría publicada y entrando en vigencia mediados de enero. Yo creería que sí, si es que no es antes inclusive. Y desde ahí se podrían plantear las acciones. Desde ahí se pueden plantear las acciones. Hay que tomar en cuenta también que la intención que tenía el gobierno municipal es que entre en vigencia lo más pronto posible. Por el tema del presupuesto. Y más que todo porque se está pretendiendo cobrar las tasas con el pago del impuesto predial urbano, que es al inicio de cada año, con el pago de contribuciones especiales de mejora, se pretendía cobrar ahí también la tasa de recolección de basura. Bien, doctor, llegamos a la parte final. Le dejo sus palabras finales y le agradezco mucho por su tiempo y por la entrevista. Álvaro, bueno, nuevamente reiterarle mi agradecimiento por esta invitación, por estar en este espacio.
siempre es importante aprovechar estas oportunidades para compartir con la colectividad cuáles son las situaciones que se van presentando dentro de nuestra ciudad. Ese llamado a la colectividad, a estar pendientes, a empoderarnos de las situaciones que van pasando, a recordar y acordarnos de qué están haciendo nuestros representantes, más que todo, Álvaro, entendiendo que el próximo año va a ser un año prácticamente electoral en el que todo el mundo va a querer aprovecharse de este tipo de situaciones para formar parte de una papeleta, pero creo que la colectividad azogueña vive un momento más ya de preparación, ya no se le puede sorprender, y que estas experiencias también sepan para que las organizaciones políticas también sean responsables con los candidatos a quienes postulan a un puesto muy importante, como es el de fiscalizar, como es el de legislar, porque se necesita legisladores y fiscalizadores cantonales que tengan conocimiento de lo que están haciendo, porque nos están representando a todos. Y cuando suceden este tipo de cosas, en realidad genera mucha pena, no solo para mí, sino para mucha colectividad, inclusive con muchos colegas que hemos conversado. Nos genera mucha pena ver cómo se toman este tipo de decisiones con esa irresponsabilidad y sin tomar en cuenta lo que en realidad están decidiendo y lo que está sucediendo. Entonces, los únicos que podemos cambiar eso es nosotros como ciudadanos, pero ya empoderándonos y formando partes de la solución y ya no solo del problema. En ese sentido, pues, es reiterarle nuevamente mi agradecimiento y una muy buena noche para todos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, una marca con historia en Armetal.